Johnson, bienvenido. Buenas tardes, Johnson Centeno, Pau Noticias. ¿Cómo está, Beto? Encantado, como siempre, un gusto verte y un saludo para toda tu audiencia. Gracias. Bueno, y eso es un tema de mucho interés nacional e internacional, lo que está viviendo hoy el país, cuando ya en unas horas, ¿no es cierto?, debe dejar la prisión Maritza Garrido Leca, en unos días otra lideresa de Sendero Luminoso, y mañana se cumple 25 años de la captura de Imael Guzmán. ¿Cómo analizar este panorama, Johnson Centeno, sobre todo informar a las nuevas generaciones que están desinformadas sobre esta realidad? Efectivamente, Beto, hace 25 años, el año 92 fue crucial para nuestro país porque un poco que marca el derrotero del antes y el después. Si hacemos memoria, en abril de ese año ocurrió lo del golpe de Estado, ¿no es cierto? Y luego, unos meses más adelante, ocurre efectivamente la captura del siglo, donde un elemento distintivo fue la captura de esta bailarina, Maritza Yolanda Garrido Leca Risco, que precisamente el día de hoy cumple su condena y aparentemente, si no media ningún trámite burocrático, estaría obteniendo su libertad en las horas de la tarde, vale decir, en unas horas. La gran pregunta es si esto es válido para un Estado como el nuestro y en qué medida la situación contextual, la megaestructura en nuestro país ha cambiado, porque en realidad el Perú efectivamente ha dado saltos muy importantes en materia de progreso económico, pero no en conciencia cívica y en conciencia política. Y es más, los políticos cada vez están defraudando más a la ciudadanía, al punto que, aun cuando no lo queramos reconocer, el discurso senderista, fundamentalista, la doctrina del pensamiento Gonzalo, de alguna forma tiene influencia en algunos sectores de nuestro país. No solamente sectores de aquellos del año 92, que eran aquellos que tenían una precaria educación, sino también en las universidades, ¿ok?, en las escuelas, en las huelgas, en los profesores. Hemos visto la presencia de este grupo cuasi subversivo. Entonces, prácticamente nosotros tenemos como un elemento más en el escenario político a los miembros que pertenecen o continúan con su ideología fundamentalista, marxista, leninista, de pensamiento Gonzalo. Sí, hay un caso peculiar, y tú acabas de mencionarlo, Johnson. Hay estas ideas se han ido sembrando en diferentes sectores, sin distinción de clase social, económica, cultural. Y un caso es de Maritza Garrido Leca, ¿no es cierto? Aparentemente, bueno, se comprobó, es de conocimiento público, una ciudadana de clase social acomodada, ¿no es cierto? Claro. Con otro tipo de costumbres, de cultura. Sin embargo, ¿cómo dejó ella influenciarse, no ser adoctrinada en las ideas de Sendero Luminoso? ¿Cómo entender ese fenómeno? Esa es una gran pregunta, hasta ahora, Beto, y resuelta por muchos estudiosos, tanto desde el punto de vista jurídico, sociológico o antropológico, porque es lo que más o menos lo que ocurrió en su momento en Alemania. ¿Quién podría imaginar en este momento, siglo XXI, que aquel discurso fundamentalista, suprarracial, etcétera, de Hitler pueda aprender en las clases sociales, no solamente medianas, sino también intelectuales, ¿ok? Entonces parece que en su momento hubo toda una ideología utópica muy equivocada, hay que decirlo, muy equivocada, que atentaba contra los derechos nacionales y que perseguía el gobierno, porque querían tomar el poder, estuvieron a punto de hacerlo, por mecanismos que desde luego deben ser desechados de cualquier sistema, ¿no es cierto? Estamos hablando de amenazas, los coches bomba, las desapariciones de algunos miembros de la comunidad política, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esa pregunta todavía tiene una respuesta, Beto, pendiente. Sin embargo, lo que sí nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, podríamos aportar es informándonos, ¿no es cierto? Tú muy bien lo decías en tu introducción, los muchachitos nacidos a partir de los 90 para adelante desconocen el fenómeno terrorista que se vivió en el país hace muy poquito. Entonces, la idea es cultivarnos más o menos qué es lo que ocurrió en aquella época, qué estamos pasando, para ver qué es lo que se puede hacer de aquí para adelante, porque en realidad las armas, Beto, la persecución, la cárcel, se ha demostrado más de una vez que no finiquitan, no fulminan las ideologías. A veces las magnifican, ¿no es cierto? A veces las martirizan y las hacen mucho más amplias de lo que uno puede suponer. Sí, y al respecto vayamos haciendo memoria para justamente informar como medio de comunicación a las nuevas generaciones.
Durante el gobierno del presidente Paniagua, Johnson, estas sentencias fueron anuladas, ¿no es cierto? Y cuando supuestamente, o como no, ya se había con toda la convicción dado una sentencia de cadena perpetua a estos senderistas, ¿no es cierto? Comprobados hechos de muertes, ¿no es cierto? De matanzas de miles de personas. Sí. Sin embargo, en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, vuelve a foja cero y se les perdona, es como una actitud de mucha flexibilidad, ¿no es cierto? De compadecernos de esta gente que había asesinado, de estos criminales. Cierto. ¿Cómo entender ese momento en la historia de nuestro país? Efectivamente, eso es algo, Beto, que algunos estudiosos han calificado como, entre comillas, la democracia boba. O sea, la ciudadanía y el Estado tiene completo derecho de defenderse frente a este tipo de atropellos. Se hizo en su momento con el gobierno de Fujimori los llamados tribunales sin rostro, que son los que condenan, ¿verdad?, a estos senderistas a penas muy gravosas, incluyendo la cadena perpetua. Pero después el régimen democrático trae abajo este tipo de jurisdicciones, el tribunal sin rostro, y prácticamente anulan buena parte de las sentencias que en su momento condenaron a estas penas máximas a los senderistas, y entonces se ordena un nuevo proceso, penal, ya de carácter civil, con jueces plenamente identificados, y es ahí donde tenemos este tipo de penas, que van desde los 20 hasta los 25 años en general como máximo, que se están cumpliendo estos días, con la característica de que, como bien tú lo decías, no solamente no se han resocializado, sino que ellos no se han arrepentido. Claro, no han manifestado ni siquiera pedir disculpas públicas a la nación, ¿no es cierto? Son personas de que igual desde la prisión han estado al contrario fortaleciendo su doctrina, ¿no? Y dirigiendo grupos que ahora están organizados en la sociedad. Es un punto muy importante porque mira, pareciera que nosotros en el Estado, entre comillas, los buenos, sí hemos volteado la página porque tenemos una comisión de la verdad, ¿no es cierto? En el Congreso se flexibilizaron las normas, hay cierta tolerancia en alguna parte de la ciudadanía, pero ellos no. Yo creo que ellos mentalmente continúan pensando en una lucha armada, solamente que han entrado a una nueva fase, una fase neosenderista, porque ahora inclusive los senderistas de estos tiempos son jóvenes, entonces son prácticamente nuevos cuadros políticos los que están ingresando para vendernos un poco, entre comillas, a la gente más despistada, a los desinformados, esta ideología violentista que debería quedar desde luego en los sótanos bien abajo del pensamiento político del Perú. Ahora, pensar, Johnson Centeno, de que al cabo de 25 años estas personas que mataron sin ninguna piedad, sin ningún sentimiento, ¿no? Puedan arrepentirse y puedan reinsertarse en la sociedad. Esa es la gran pregunta. El taxista esta mañana me decía, ¿usted toleraría que su vecina fuera Garrido Leca, Maritza, si no hizo daño a nadie en su momento? Efectivamente, en su momento no hizo daño a ninguna de las vecinas porque era la más popular, pero sin embargo estaba escondiendo al diablo mayor, que era el presidente Gonzalo. Imagínate que luego va a salir Marta Huatay el 15 de octubre. Ahora, esta tampoco es una persona de mando medio. Ella ha sido sentenciada por haber pertenecido a Socorro Popular, que se encargaba de la planificación y ejecución de los famosos coches bomba. Entonces, Beto, no quiero ser alarmista, pero en realidad las condiciones que tenemos en estos momentos nos interpelan para tener ojos vigilantes. Lastimosamente, tan es cierto que estas huestes senderistas continúan activas ideológica y ejecutivamente, que hace unos días atrás en el RAEN hemos tenido nuevamente bajas, ¿no es cierto? 3 policías, Entonces no solamente, Beto, se están saliendo de las cárceles, no solamente están reagrupados, tienen sangre joven. Y además, dentro de su circuito organizacional, tienen una serie de entidades que nosotros ya sabemos, o por lo menos sospechamos, que están vinculadas con el terrorismo. Hablamos de Modadef, ¿no es cierto? Hablamos de CONARE, hablamos de todo este circuito rojo que participó en la huelga de los maestros, Patria Roja, y una serie de grupos de izquierda que, repito, están ya formando parte del panorama político de nuestro país, en pleno siglo XXI. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros los ciudadanos? Y también, ¿qué es lo que están haciendo
los grupos políticos, que en esta vez, lastimosamente, no la ven, no la cuentan y son más impopulares todavía que algunos personajes o doctrinas fundamentalistas. Sí, y ya para finalizar ese tema que es tan interesante y de mucha actualidad, Johnson Centeno, muchos se preguntan, los ciudadanos de a pie, ¿qué pasaría si el Perú deja de estar adscrito a la Corte de San José? Muchas veces los derechos humanos se ponen en mayor consideración para los asesinos, los terroristas, los delincuentes, y no a las víctimas, al ciudadano. Entonces, ¿cómo entender esto para que no haya ese resentimiento que se genera también en la sociedad? Si el Perú debió haber salido de este circuito consagratorio de los derechos humanos como es el Pacto de San José, debió haberlo hecho en su momento, ¿no es cierto? No te olvides que salir implica una secuencia que dura por lo menos 8 o 10 años. En este momento estamos en unos tiempos urgentes, ¿ok? No creo que sea el debate más correcto salir o no salir de aquí en el mediano plazo del Pacto de San José. Lo que sí se tiene que hacer es que los organismos pertinentes que tienen que ver con la vigilancia y la protección de los ciudadanos comunes cumplan su función. Y estamos hablando desde el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y también las sociedades de la sociedad civil, valga la redundancia, ¿no? Yo creo que por ahí está la verdadera lección que podemos sacar de estos tiempos. La represión, la cárcel, el disparo, las balas, etcétera, lo que hacen muchas veces es fortalecer este tipo de estigmas senderistas que lastimosamente se han convertido con los años en nuestro país en una amenaza y considerando, ¿okay?, que el Papa está aquí en unos meses, ¿okay?, que tenemos elecciones también el próximo año. Las cosas se ponen de verdad de color de hormiga, o sea que cada uno tendrá que reanimar un poco la agenda que le corresponde en este país. Muy bien, gracias Johnson Centeno, abogado, analista, que nos ha estado pues dando muchas más luces sobre ese tema que a todos nos inquieta, que es Sendero Luminoso, a 25 años, mañana de cumplirse la captura de Ismael Guzmán. Beto, si me permites, sí, esta claro, semana también adelante. se está promocionando una película, ¿okay?, muy interesante, que se llama La Hora Final, de Eduardo Cisneros, me parece, que sería muy bueno que de pronto los muchachitos, los pulpines, como decimos con cariño, los jóvenes, las nuevas generaciones. Sí, recomendable, altamente. ¿Okay? Muy bien, entonces, jóvenes, a informarse, a no dejarse persuadir, influenciar, adoctrinar. Hay tanto material que debe ser discutido, analizado. Ahí está una labor entonces más que tienen que cumplir los profesores desde la escuela, en las universidades y en la familia también, conversar temas de actualidad con nuestros hijos. Vamos a hacer una pausa. Johnson, muchas gracias por tu aporte, por tu gentil presencia. Hacemos una pausa y regresamos.